Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos en uno de los sitios más históricos en el día de hoy de toda España y probablemente de la cultura hispánica de la literatura. ¿Bien? Miren, a ver si reconocen estos personajes. Un tal Don Quijote y un tal Sancho Panza. ¿Les suenan? Bueno, esta es la casa donde nació Cervantes y por quien no sabe quién es Cervantes, que sería muy extraño, es el exponente máximo de la literatura hispánica. Cervantes, miren, este edificio es increíble también. Aquí hay edificios súper antiguos, súper antiguos. Eso es la Comunidad de Madrid, está en las afueras de Madrid, algo como de una hora más o menos, en un tren de cercanías, que son los trenes regionales, digamos, que te llevan ahí a la Comunidad de Madrid. Y estoy fascinado verdaderamente con toda esta ciudad. Tiene edificios que se nota tienen más de 400, 500 años. Y la infraestructura incluso de las calles, esta es la Gran Vía, ¿bien? Está muy, muy bien conservada. Pero bueno, ¿por qué les quiero hacer un video aquí, más allá de hablarles de la cultura hispánica? Primero, es probablemente lo que hace que nos una en esta posibilidad de que todos hablemos este mismo idioma, ¿no? Que se ha enriquecido con los años y que probablemente, no probablemente, definitivamente tiene como mayor exponente de la literatura a los relatos del Quijote de la Mancha. Y claro, eh, miren, aquí hay como una pequeña representación del mismo Quijote. Ahora se los voy a mostrar otra más. Aquí, como imaginarán, todo es bastante temático al respecto. Eh, pero bueno, ¿qué tenía el Quijote que hizo tan maravilloso a este relato de la literatura castellana y española, la hispánica, como digo? Que en ese momento, en esos momentos, Cervantes escribió sobre la caballería, escribió sobre, no la caballería, los caballeros, sobre los nobles de esa época, de una manera burlesca, de una manera eh, desafiando un poco el estándar de lo que se creía era una vida noble. ¿Bien? Y esto creo que hace lo que hace que rompa un estándar de literatura al momento, que era muy conservadora, que era muy cuidada, que era hablar bien de esta nobleza, cuando también podían hacerse sátiras, también podían hacerse relatos diferentes, que finalmente es lo que termina logrando Cervantes con Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué de la Mancha? Bueno, también aquí cerca, solo 20 minutos está la comunidad de Castilla-La Mancha, que es la comunidad más próxima, la ciudad más grande, por ejemplo, es Guadalajara. Guadalajara también es muy bonita, también es muy histórica, pero bueno, Alcalá tiene claramente otro tipo de turismo, porque, como digo, esto es mundial. De hecho, la ciudad de Alcalá de Henares es patrimonio de la UNESCO desde hace ya varios años. Pero más allá de lo que te cuento turísticamente, es lo que te vengo a hablar aquí, es un poco una comparación de la historia misma de Don Quijote con lo que te pasa a ti. Sí, sí, no estoy tan errado y ya me entenderás por qué. Hay una parte muy famosa, si no la más famosa, del relato de Don Quijote de la Mancha, en la cual Don Quijote le dice a Sancho Panza era su escudero. En ese momento los caballeros tenían un escudero, alguien que trabajaba para ellos y que le cuidaba en las armas, les cuidaba en los combates, eran su ladero, su segundo, su mano derecha, la persona a quien un caballero le confiaba literalmente su vida. Y claro, Don Quijote siempre cuestionaba y preguntaba y hablaba con Sancho respecto a las decisiones que iban a tomar en sus aventuras de caballeros. Miren, esto es la Plaza Cervantes, la plaza principal de aquí de Alcalá. Y vamos a intentar meternos en alguna calle para que el viento no nos moleste tanto. Porque el viento, de hecho, es uno de los protagonistas
del relato de Don Quijote y del relato de lo que te sucede a ti. Porque, como te digo, en una parte de Don Quijote, eh, él está obsesionado con que en Castilla-La Mancha hay unos gigantes que tiene que desafiar y que tiene que derrotar. Esos gigantes que Don Quijote cree que tiene que derrotar no son ni más ni menos que molinos de viento. De hecho, él mismo le dice a Sancho que se va a emprender en una aventura para combatir contra ellos y, y Sancho le dice, no, pero es que son molinos, no son gigantes. Y Don Quijote nunca puede entender que son molinos. Él está obsesionado con esa idea y va hasta el final con esa idea. Es más, se pone en una batalla, el relato dice que él coge su caballo y con el caballo va directamente a pelear contra los molinos y engancha su lanza contra uno de los molinos y pierde. El molino lo tira por el aire, obviamente, porque el viento hace que el molino suba y tire a Don Quijote y lo derrote. De ahí viene la famosa frase de pelear contra molinos de viento. ¿Por qué? Porque bueno, miren, de paso les muestro otra postal aquí de Alcalá. Esto es la Universidad de Alcalá. ¿Por qué es que es tan importante esta analogía? Piénsalo bien. Don Quijote era un caballero que quería derrotar a enemigos, que quería derrotar a ese tipo de personajes que atentaban contra la caballerosidad de la época o que eran enemigos. En una parte Quijote pelea contra un vizcaíno, un caballero de Vizcaya del norte de España, y eso era muy común en esa época. Entonces, llevando su bandera de la buena aventura, él decide en un momento, erróneamente considera a unos molinos de viento como un enemigo. Y para mí es súper importante que tengas la analogía siguiente. La ansiedad y los ataques de pánico y los trastornos de pánico y de ansiedad no son más que otros molinos de viento, mi amigo, mi amiga, que erróneamente te propones pelearlos como si fueran gigantes, tal como el Quijote confundió esos molinos con gigantes de brazos grandes. Don Quijote se acerca a los molinos gritándoles, te pido que busques esta literatura porque además de leer un patrimonio de la humanidad, también verás algo muy interesante en este relato. Don Quijote le habla a los molinos y le grita, cuando se va acercando por una perspectiva panorámica, él ve que los molinos cada vez son más grandes. Y le grita a los molinos diciéndole, ya verán gigantes, así que muestran sus brazos fuertes, así que me muestran que son cada vez más grandes. Y él con plena ceguera, enceguecido, por la valentía, porque claramente era un caballero muy valiente, enceguecido por esa valentía, arremete contra ellos. Y se da cuenta al arremeter contra ellos que pierde. Incluso aunque Sancho le dijera muchas veces que no eran otra cosa que molinos de viento y que no eran enemigos, pero Quijote nunca escuchó a su verdadero escudero, nunca lo escuchó. No sabemos por qué nunca lo escuchó, probablemente porque no tenía la suficiente jerarquía, o probablemente porque Don Quijote, y que ahí creo que un poco el relato, equivocó a su enemigo, equivocó a lo que tenía que combatir. Y eso es un poco lo que creo sucede cuando uno tiene un trastorno de pánico, de ansiedad, y arremete contra él como si fuera un enemigo. Arremete contra la ansiedad como si fuera algo que tuvieras que combatir. Y como te he explicado muchas veces, aquí no debes combatirla, por el mero hecho de que no es más que tu propia biología. No puedes combatir contra eso. De hecho, cuando tú crees combatirla, es en donde te metes en el problema y lo refuerzas nuevamente. Lo que te he dicho como el segundo miedo, lo que te he comentado como seguir activando tu sistema de miedo, tu sistema de pelea o huida,
y que cada vez que lo enfrentas, no que lo enfrentas, cada vez que te enojas, cada vez que vas e intentas derrotarla, cada vez que vas e intentas, como el Quijote, arremeter contra ella y pierdes, pierdes. Presta atención. Si el Quijote no hubiera peleado contra los gigantes que él creía, con esos monstruos que él creía que existían, no hubiera y no se hubiera golpeado nunca y no hubiera sido derrotado. Si se hubiera acercado a los molinos de una manera contemplativa, si se hubiera acercado a los molinos simplemente para observarlos y darse cuenta que era inofensivo eso, que no había ningún monstruo, probablemente hubiera aprendido una lección muy, muy valiosa para su vida. Pero como él no pudo racionalizar esa idea, sino que simplemente lo dominó su emoción, simplemente arremetió contra ellos y perdió. La analogía, te repito, es simple aquí. Tú debes comprender que esos molinos a los que tú llamas gigantes, tal como el Quijote hizo en el relato de Cervantes, no son más que síntomas inofensivos que no tienen la capacidad para lastimarte. También esos pensamientos, ninguno de esos síntomas ni pensamientos tienen la capacidad para hacerte daño. Por lo tanto, no son gigantes, son molinos. Y como tales, debes solo contemplarlos. No debes hacer nada, no debes reaccionar, no debes combatirlos, no debes pelearlos, no debes enojarte, no debes hacer nada. Te repito, aprende a acercarte al molino, aprende a acercarte a esos síntomas. Los sientes, pero no haces nada. Y tal como el mismo Quijote, luego se dio cuenta de lo que verdaderamente Sancho le decía. Tal vez yo en este video sea tu Sancho, sea tu escudero. Tal vez yo sea quien te aconseje, tal como Sancho aconsejó al mismo Quijote, para no arremeter contra esos molinos. Y es aquí mi misión, pero eres tú la que se debe acercar o el que se debe acercar a los molinos y verdaderamente notar notar que no son absolutamente dañinos, que no pueden hacerte nada. Entonces, ¿cómo ir a buscar esos molinos? Sal de tu casa, o ve a esos sitios, o haz esas cosas, o júntate con esas personas que te causarán ese nerviosismo, que te causarán esa ansiedad, para sentir los síntomas, para ver esos molinos cara a cara y simplemente mirarlos, observarlos, sin arremeter contra ellos. Bueno, amigos, creo que no me darán a mí un premio de literatura por este relato, pero bueno, honestamente estoy muy contento de estar aquí. Les aseguro que, miren, a las personas que nos encanta la historia y sobre todo que nos encanta todo lo que tiene que ver con el arte y la literatura, venir a estos sitios es algo único, es algo que verdaderamente me lo guardaré en la memoria para siempre, más allá de las fotos que pueda tomar y más allá de este video que quedará para mis amigos, para la historia, para la posteridad. Porque probablemente aquí nació no solamente un buen poeta, sino un lugar de inspiración para muchas historias y ojalá de tu propia recuperación. Te cuento una sola anécdota, la última, para meterte un poco más en mi intimidad, como a veces me gusta hacerlo y compartir cosas mías. Mi abuelo y mi bisabuelo se llamaban Cervantes, en honor al poeta que nació en esta misma ciudad. Así que te imaginarás que para mí es algo muy que me llega al alma verdaderamente poder estar aquí e imaginarme sentarme aquí bebiendo un café con el mismísimo Cervantes. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy y como te digo siempre, no arremetas contra los molinos. Cuídate, pero también cuida a otros. Hasta la próxima, chao, chao.